desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí.
Hola hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes también, amigos, bienvenidos para participar de este tiempo de la palabra del Señor, el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a meditar en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Esta es una carta que fue escrita entre el año 61 y 62 después de Cristo. También se la conoce como una carta escrita desde la prisión, al igual que Efesios, Filipenses y Filemón. ¿Qué les parece, hermanos? Pablo estaba preso, pero él dijo, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo estaba allí en Roma, en una casa alquilada, y venía mucha gente a él. Y a los que no conocían a Cristo les predicaba el Evangelio, comenzando con el soldado que cada cierto tiempo lo cuidaba y discipulaba, enseñaba la palabra del Señor a todos los creyentes que a la prisión o a la casa donde él estaba venían. Y esta carta tiene como propósito dar a conocer la supremacía de Cristo, Cristo como la cabeza de la creación, Cristo la cabeza de la iglesia. Hay algunas reuniones en las que he participado y las autoridades siempre han dicho de la iglesia evangélica que no tiene cabeza, como otras religiones sí tienen su cabeza. Bueno, yo les he dicho que claro que la iglesia cristiana tiene cabeza y la cabeza es Cristo, como dice Colosenses 1:18. Y Él, pronombre personal que se refiere a Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Él es nuestro comandante en jefe. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro guía espiritual. Él es Dios. A Él lo adoramos. A Él lo imitamos en todo momento. Y esta carta fue escrita a una pequeña ciudad que en aquellos días estaba en plena decadencia, al igual que Hierápolis y también Laodicea. Aquí notamos que Pablo tenía preocupación tanto por las iglesias grandes como Éfeso, como Corinto y otras más, y también de Colosas, como lo dice el versículo 13, porque de él doy testimonio, hablando de Epafras, que era de Colosas, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Era la costumbre en aquel tiempo que la iglesia escuchara las cartas y el pastor se ponía de pie y leía toda la carta y hacía alguna que otra explicación. Y dice el versículo 16 del capítulo 4, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bueno, esa carta de Laodicea no la tenemos con nosotros. Y la Biblia está completa. Seguramente la carta escrita a los hermanos de Colosas también estaba dirigida a los hermanos de Laodicea y a los de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, en la actual Turquía. Allí estaban estas tres pequeñas ciudades que, hablando físicamente, estaban en plena decadencia, pero allí el Señor había levantado una iglesia fructífera. ¿Y qué estaba pasando con esta iglesia? No se dice específicamente, pero maestros del error estaban introduciendo sus herejías, doctrinas erradas. Había allí en Colosas seguramente el gnosticismo,
¿Y qué es el gnosticismo? Ellos enseñaban que Dios es perfecto y que de ninguna manera pudo haber tomado forma humana. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. El mismo Jehová del Antiguo Testamento vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo. Y los gnósticos enseñaban que de ninguna manera, como también hoy hay falsas doctrinas, herejías que enseñan esta doctrina errada. También aquellos días aumentaba y crecía el ascetismo. Los ascetas querían alcanzar la perfección teniendo una vida moral sana, pero sin Dios. Y el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuándo es que nuestra vida es santa? Cuando estamos con Jesucristo, cuando Él vive dentro de nosotros. Entonces lo imitamos y Él nos ayuda cada día para que seamos parecidos a Él. Estaba el ascetismo. También abundaba en aquellos días el misticismo, personas que se aislaban y se iban a lugares lejanos como para no contaminarse, y también el judaísmo que enseñaba Cristo más guardar el sábado, Cristo más el día de reposo, Cristo más pero no comer algunas carnes, Cristo pero guardar las fiestas, Cristo más la circuncisión, y es Cristo más nada, porque aquí Pablo nos indica que en Cristo estamos completos, como lo dice Colosenses el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. En Cristo estamos completos. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos presida, nos dirija en este tiempo de meditación bíblica. Soberano Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija al estudiar un poco esta carta. Hay doctrina y también hay desafíos para practicar la doctrina. La iglesia de Colosas estaba siendo influida por doctrinas del error, y Pablo los anima, les exhorta y les presenta a Cristo como supremo, a Cristo como soberano, a Cristo como el Dios encarnado, a Cristo como el único Salvador. Se presenta aquí en esta carta a los colosenses la supremacía de Cristo. Háblanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para dar a conocer la supremacía de Cristo, Pablo les dice a los hermanos de Colosas, ¿quién es Cristo? Y esto lo podemos leer nosotros en el capítulo 1, los versículos 15 en adelante. Quiero rogarles, hermanos, que abran sus Biblias en Colosenses 1, 15 en adelante, que dice de la siguiente manera. Miren cómo Pablo expone la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen, el idioma griego, es la copia exacta. Él es idéntico a Dios. Él es semejante a Dios. Él es Dios mismo. Cristo es el Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo no es criatura, Jesucristo es creador, porque Él es Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es creador. Él hizo este infinito universo. Él hizo también este sistema solar. Él hizo los planetas que giran alrededor del Sol. Y también dice la Escritura, por Él subsisten. Quiere decir que Él los mantiene
unidos en su órbita, girando cada año alrededor del Sol. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen unidas. Él es antes de todas las cosas. Significa que Él no tiene principio, ni tiene fin, porque Él es eterno, como claramente también lo dice Moisés en el Salmo 90, contrastando la eternidad de Dios con nosotros. Nuestra vida es transitoria, la transitoriedad de nosotros los hombres. Dice el verso 18, y Él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, murió y resucitó. Y su muerte y resurrección es la garantía para nuestra muerte y resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué maravilla! Aquí Pablo está refutando las doctrinas de error de los gnósticos, de los ascetas, el legalismo, el misticismo y también la doctrina de los judaizantes. Jesucristo no es un hombre gigantesco ni un Dios pequeño. Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero que tomó forma humana. Se acerca la llamada Navidad y allí se celebra, se hace mucho énfasis en la encarnación. Y será su nombre, dijo el profeta, Emanuel. Y Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a vivir aquí en la tierra. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Y Él murió en la cruz, derramando toda su sangre, la única que nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! La sangre de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado y hoy por su justicia nos mira como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. En los versículos 15 hasta el 23, Pablo exalta a Cristo, dando a conocer su supremacía. Entonces, en los capítulos 1 y 2 tenemos lo que se llama la ortodoxia de la fe, la doctrina. Y en los capítulos 3 y 4 tenemos la ortopraxia o la práctica de la doctrina. Una correcta doctrina nos llevará a una correcta práctica. En primer lugar, entonces, la supremacía de Cristo. En segundo lugar, hermanos queridos, como Cristo vive en nosotros, como lo dice el capítulo 3, el versículo 1 hasta el 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, volvamos a leer el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si es que hemos experimentado el nuevo nacimiento, si nos hemos arrepentido, si hemos confesado nuestros pecados, Él nos ha perdonado. Y Él en su justicia nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Él en su justicia nos mira como si nunca hubiéramos sido pecadores. Entonces, como ahora hemos resucitado en Cristo, por el poder de Cristo y tenemos una vida nueva, debemos de poner la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué implica poner la mira en las cosas de arriba? Lo que estamos haciendo en este momento, meditando en la palabra de Dios. Ponemos la mira en las cosas de arriba cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando al Señor, cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos enseñando la Biblia a otros creyentes, cuando estamos visitando a los enfermos y orando por ellos, cuando estamos aconsejando a las parejas y a las familias, a toda persona, cuando estamos dando nuestras ofrendas, diezmos y promesas, allí estamos buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Hermanos amados, nuestra vida aquí en la tierra es corta y pasajera, es efímera, es transitoria y tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. También como dice la carta o epístola a los hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús lo recordó en el Sermón del Monte: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. ¿Qué vendrá como añadidura? La comida, el agua, la ropa, el vehículo, la casa, algún título académico. Todo esto es añadidura, pero hay que buscar primero el reino de Dios. Y dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesucristo murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Nosotros moriremos y también vamos a resucitar con un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo. Por esto Pablo continúa diciendo, en lo que tiene que ver con la ortopraxia de la fe, la práctica de la doctrina, verso 5, haced morir, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay que hacer morir? La fornicación, la infidelidad conyugal, la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando estábamos en el pecado, practicábamos estas cosas. Pero no solamente hay que abandonar los pecados escandalosos que se nombran en el versículo 5, como la inmoralidad sexual, la fornicación, que la pornografía, el adulterio y otros más. Dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. También hay que hacer morir la lista del versículo 8. ¿Qué hay que hacer morir? La ira. Dejad también la ira, el enojo, la malicia, blasfemia. Hay que dejar las palabras deshonestas, palabras que no edifican, de vuestra boca. Hay que abandonar la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces hay que hacer morir aquellos pecados que parecen que no son pecados, como la ira y el enojo. Cuando una pareja se enoja y no se reconcilian inmediatamente, aprenden a estar enojados una hora, después un día, después una semana, después un mes y después terminan divorciándose. Entonces, más adelante en este pasaje el Señor nos dice que hay que perdonarse los unos a los otros. Continúa con la doctrina práctica el apóstol Pablo y dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Pablo aquí está diciendo que debemos producir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces tenemos que nosotros ir creciendo, que el fruto del Espíritu Santo vaya madurando en nuestra vida. Dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amados hermanos, no es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. Cuando ofendemos, tenemos que pedir perdón, y cuando nos ofenden, tenemos que perdonar en nuestro corazón. El perdón es liberador. Qué hermoso es vivir en paz. Una persona que no perdona es una persona que vive en amargura y no será libre hasta que le pida perdón al Señor y le pida perdón a la persona a quien ha ofendido. Entonces hay que perdonar. La palabra dice también, Jesús lo dijo en su sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Aquí habla de perdonarse los unos a los otros, así como Cristo nos ha perdonado. Hermanos, les animo y ustedes oren por mí para que yo siempre tenga un corazón perdonador. Hay gente que habla mal de nosotros sin causa. Hay gente que nos calumnia. Hay gente que nos odia. Hay gente que nos ha hecho mal. Pero nosotros tenemos que pagarles con un bien. Tenemos que perdonar en nuestro corazón, porque nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. Y si nosotros no perdonamos a otros, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Y para que esto suceda, es necesario lo del verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, son 150 canciones, los salmos, 150 salmos. Hay que cantar también himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces que tengamos un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, y que la palabra more en abundancia en nosotros. ¿Y cuándo la palabra va a morar en abundancia dentro de nosotros? Cuando la estudiamos, cuando nos dedicamos a ella. En primer lugar, entonces, tenemos la supremacía de Cristo. En segundo lugar, debemos de vivir con la mira puesta en las cosas de arriba. En tercer lugar, Pablo nos habla del rol que cada persona tiene dentro de la familia. Cada miembro de la familia tiene su responsabilidad. También en medio de la comunidad en la que vivimos, los trabajadores, empleados, obreros, siervos, tienen su responsabilidad delante del patrón. Y el patrón también tiene su responsabilidad, su rol para con sus trabajadores. Vamos leyendo del capítulo 3, los versículos 18 al 4:1. Dice así, comienza con el mandato para las mujeres, para las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Sujetas significa sumisas, significa humildes. Que la mujer, dice Pablo, respete a su marido, o que la mujer admire a su marido.
Hermanas queridas, recuerden, hermanas casadas, que ustedes son ayuda idónea para su esposo y que Dios las siga usando así. Amen a su esposo, sujétense a su liderazgo, no usurpen el lugar que Dios le ha dado a su esposo. La mujer no es inferior al hombre de ninguna manera. Cristo en todo momento obedeció al Padre, era sumiso al Padre, pero nada inferior, porque Él es Dios. La esposa no es nada inferior al esposo, pero la Biblia ordena, el Señor ordena que se sujete, que sea sumisa al liderazgo espiritual del hombre. Y el hombre debe ejercer su liderazgo con amor. Ser cabeza es ser ejemplo. Sumisas significa respetando al esposo, admirando al esposo. Para nosotros los maridos, los hombres casados, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Y por qué nos ordena el Señor amar? Porque la tendencia del hombre casado es dejar de amar a su mujer y comenzar a amar a otra. Y también la tendencia es ser áspero, indelicado, descortés con la esposa. Hay dos cosas que el Señor nos dice. El hombre, nosotros los esposos tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, al punto que estuvo dispuesto a entregarse, a morir por ella. ¿Está usted dispuesto a morir por su esposa? ¿Estoy yo dispuesto aún a morir por la esposa que el Señor me ha dado? Este es el amor de Dios, el amor ágape. Un amor que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Este amor que nunca deja de ser y que no hace nada indebido. Y tenemos que ser tiernos y delicados. Tratar a la esposa, no maltratarla, tratarla con delicadeza, con ternura. Dice Pablo, como a vaso más frágil. Para los hijos, un mandamiento. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Si algún momento sus padres les indican, les ordenan que haga algo que va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces allí hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque esto agrada al Señor. ¿Recuerdan ustedes los 3 amigos de Daniel? Nabucodonosor ordenó que doblaran sus rodillas delante de la imagen que él había erigido, que había construido, y ellos no lo hicieron. Porque no tenemos que arrodillarnos delante de ninguna persona ni delante de una imagen. Solo tenemos que arrodillarnos delante de Dios para estar de pie predicando el Evangelio delante de los hombres. Obedeced a vuestros padres en todo. Padres de familia, tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y entonces luego obedecerán en la escuelita al director, al profesor, en el colegio al rector, en la universidad. Obedecerán al señor alcalde, al presidente de la República, obedecerán al policía, al vigilante y aún obedecerán también al semáforo cuando los hijos aprenden a obedecer en el hogar. Y para los padres en el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios dice, no los provoquen a ira. Los provocamos a ira cuando no los atendemos, cuando no dialogamos con ellos. Los provocamos a ira, hacemos que se desalienten cuando no les damos las cosas que ellos necesitan, cuando no les dedicamos tiempo, cuando ellos ven que hay incoherencia en lo que decimos y hacemos, cuando nuestra vida cristiana no es coherente con la vida de Cristo, no se parece a Cristo. Cuando criticamos a sus amigos, cuando hacemos diferencia o acepción entre ellos, allí los chicos se desalientan. Y algunas chicas a temprana edad, antes de los 15 años, ya se van del hogar y se van con un hombre, porque el hogar se suele convertir en un lugar hostil
al que ninguno de los miembros de la familia quiere llegar. Pero el papá y la mamá son los que deben de crear ese ambiente de paz y de amor y de tranquilidad que atraiga a nuestros hijos y que puedan salir honorablemente casados cuando el Señor así lo permita. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y para los siervos, trabajadores o empleados, 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Está aquí diciendo Pablo, el Señor nos está recordando que el que tiene un patrón, sírvale mejor, ámelo, trabaje fuerte para que su patrón prospere, ayudarlo para que no quiebre, cuidar los intereses de su patrón, las herramientas de su patrón, las cosas de su patrón, para que su patrón pueda prosperar y pueda implementar otra empresa, otro negocio, otra fábrica, y puedan ser llamados otros trabajadores, otros jóvenes profesionales para que sean parte de esa nueva empresa. Hermanos queridos, hay que orar por el patrón, por el amo, y hay que ayudarlo, sostenerlo para que él no quiebre. Y 4.1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros trabajadores y empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bien, entonces, lo justo y recto. Los trabajadores deben tener una relación de dependencia. Significa estar afiliados al Seguro Social y tener su compromiso, tener su descripción de su trabajo y por supuesto firmar su contrato y todo eso. Y el patrón no debe amenazar a su trabajador porque Cristo no lo hace así con nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que cada uno dentro del matrimonio y en la sociedad en la que vivimos cumpla con su rol. Que la esposa sea sumisa, que respete a su marido, que admire a su marido, que el hombre ame a su esposa y la trate con delicadeza, que los hijos obedezcan al papá y a la mamá en todo momento, y también que los padres no los provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Que los siervos trabajen como para el Señor, como si su patrón fuese el Señor Jesucristo, y que los patrones o los amos hagan con sus trabajadores lo justo y recto delante del Señor. Si hacemos esto, bien nos irá. Y la última parte que queremos meditar es del capítulo 4, los versículos 1, 2 al 6 del capítulo 4. Le habla a la iglesia de Colosas y a nosotros: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, el Evangelio predicado a los gentiles, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Quiere decir que el tiempo tiene que estar bajo nuestra administración. Recuerden, hermanos queridos, que el tiempo es nuestro siervo. Nosotros lo gobernamos, nosotros lo administramos. El tiempo no tiene que gobernarnos a nosotros, sino nosotros al tiempo. Nosotros le ponemos un horario a cada tiempo. Y de igual manera el dinero no tiene que gobernarnos, nosotros lo gobernamos, nosotros lo dominamos. Entonces dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
sea vuestra palabra siempre con gracia. Quiere decir que el creyente debe hablar con amabilidad, con bondad, con cortesía, con respeto. Tenemos que aprender a saludar, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, que la gente con quienes nos relacionamos cada día vean que nosotros somos amables, que somos personas corteses, que somos personas educadas, que somos personas respetuosas, porque somos discípulos de Cristo. Que respondamos siempre con amabilidad, con bondad y con verdad. Que el Señor nos ayude y que seamos un buen testimonio en medio de la comunidad en la que vivimos. Entonces, Pablo procura presentar a Jesucristo como el Supremo y da a conocer en esta pequeña carta su supremacía. Cristo es la cabeza. Él no es creado, Él es creador. Él es el Dios preexistente. Él no tiene principio ni fin. Dios se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y vino a morir en la cruz y derramar su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. En segundo lugar, debemos buscar las cosas de arriba y hacer morir el pecado en nosotros, tener una vida agradable delante de Él, una vida de amor, una vida de perdón. Y en tercer lugar, debemos vivir santamente y cumplir con nuestro rol dentro del hogar. Cada uno tiene su responsabilidad y cuando en el hogar cada uno cumple con su parte, hay armonía, hay paz, como lo hemos mencionado anteriormente, y que todos permanezcamos en oración, como dice el capítulo 4, el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y vamos a hacerlo así como Pablo lo ordena, como el Señor lo ordena. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, muchas gracias por esta carta en la que Pablo te presenta a ti como supremo. Vemos en esta pequeña carta la supremacía de Cristo. Y aquí en esta carta se habla que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y vosotros estáis completos en Él. Los que tenemos a Cristo no nos falta nada. Y los que no tienen a Cristo, le falta todo. Señor, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tu sangre nos ha limpiado de toda maldad. Ayúdanos, Señor, para que la palabra de Cristo more en abundancia dentro de nosotros. Que nos dediquemos tiempo para leer la Biblia y para orar, y para predicar la palabra de Dios, y para enseñarla a los nuevos discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a imitar tu vida en todo momento. Y te pedimos que nos ayudes a cumplir con nuestro rol dentro del hogar, para que haya paz. La esposa, cumpliendo su parte de ser sumisa, de respetar, de admirar a su marido. Nosotros los hombres, amando a nuestra esposa y tratándolas con delicadeza en todo momento, siéndoles muy fieles, Señor. Los hijos que obedezcan y los padres que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos, Señor, para que los trabajadores, los obreros, puedan respetar a su patrón y puedan trabajar fuerte para que su patrón no quiebre, para que él pueda multiplicar su negocio, y también los amos que puedan hacerlo justo y recto delante de ti. Y en medio de todas estas cosas, Señor, ayúdanos a perseverar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por los enfermos, para que tú los sanes, los que no tienen trabajo,
que les proveas un trabajo. Los que tienen problemas, Señor, en el hogar, que puedan reconciliarse. No es la salida a la separación, sino la reconciliación. Y te pedimos por aquellos que están endeudados, para que pongan su mirada en ti, trabajen fuerte y comiencen a pagar poco a poco las deudas más pequeñas, porque pronto les darás libertad financiera o tranquilidad económica. Bendición para todos nuestros hermanos y amigos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que tenga de nosotros misericordia. Sigamos poniendo la mirada en Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estudiemos la palabra, prediquémosla, enseñémosla, pongámosla por obra y disfrutemos de la vida abundante que en Cristo tenemos. Un abrazo, queridos hermanos en la fe y amigos, un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén.